Sean bienvenidos a este video donde vamos a analizar los componentes y las tuberías de los aires acondicionados tipo split y cassette. Antes de comenzar con el análisis, vamos a analizar previamente el ciclo básico de refrigeración, sus componentes, tuberías y los estados de los refrigerantes en las diferentes tuberías, ¿no? Aquí vamos a comenzar con el compresor. Tenemos al condensador, tenemos a la válvula de expansión y el evaporador. Hay que aclarar que el filtro ni los visores hacen parte del ciclo básico, solamente lo colocamos aquí para tratar de homologarlo con un ciclo normal, de lo cual hemos trabajado nosotros. Bueno, entonces de la salida del compresor a la entrada del condensador, esa línea se llama línea de descarga y se caracteriza porque transporta refrigerante en estado de vapor a alta presión y alta temperatura. Entonces esta tubería es caliente. Para que entremos en concordancia, tenemos que tener en cuenta que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si una sustancia tiene alta presión, obviamente tiene alta temperatura, y si una sustancia tiene baja presión, tiene baja temperatura. No existen sustancias que tengan alta presión y baja temperatura, porque violan ley de la naturaleza. Bien, el refrigerante, cuando entra al condensador, la función de este es retirarle el calor que él trae, y por acción de ese retiro de calor, entonces el refrigerante se condensa. Entonces aquí sale el refrigerante condensado en estado líquido a una temperatura media, pero en alta presión. ¿Por qué sale alta presión? Porque es que el condensador, ¿cierto?, no tiene elementos restrictivos que hacen que se disminuya la presión, por tanto sale la misma presión. Vamos a aclarar que esto es un ciclo ideal, no vamos a entrar en detalles sobre los ciclos reales que se comportan diferentes. Bien, entonces en este trayecto de tubería que va desde la salida del condensador hasta la entrada del elemento de expansión, es lo que se llama línea de líquido a alta presión. ¿Y por qué? Porque ella transporta refrigerante en estado líquido a alta presión y a una media temperatura. Bien, ahora vamos a entrar en el siguiente elemento del ciclo básico, que es el elemento de expansión. En este caso tenemos una válvula termostática que su función es la de reducir la presión, y al reducir la presión, recordemos que tenemos baja presión, baja temperatura. Recordemos la proporcionalidad. Entonces en esta línea que va desde la salida del elemento de expansión hasta la entrada del evaporador, vamos a llamarla línea de mezcla baja presión. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos la reducción de presión del refrigerante, parte de ese líquido, ¿cierto?, que se ha perdido su presión, se convierte en vapor en forma instantánea, y eso se llama flash gas. Esta proporción está alrededor de un 15% en comparación con el líquido que queda. Entonces, por esa razón vamos a llamar el líquida de mezcla baja presión, y por tanto aquí en este trayecto de tubería va a tener baja presión y por ende baja temperatura. Lo que pasa es que muchas veces este trayecto en los sistemas de cuarto frío, neveras y otros es muy corto. Estamos hablando alrededor de 10 centímetros, ¿cierto? Pero en los sistemas split la cosa cambia, entonces ahí sí hay que tenerla en cuenta. Bueno, seguimos nuestro trayecto. En el evaporador, ¿cierto?, el refrigerante absorbe calor y todo ese líquido que llegó aquí se evapora por efecto de la absorción de calor. Entonces aquí a la salida del evaporador yo voy a tener un refrigerante en estado de vapor a baja presión y a baja temperatura. Entonces esta línea que va desde la salida del evaporador hasta la entrada del compresor es la famosa línea de succión, ¿cierto? Entonces desde el punto de vista, ¿cierto?, de las presiones, podemos identificar o señalar que en el ciclo hay dos zonas
correcto. La primera zona es la de alta presión, que está comprendida entre la salida del compresor y la entrada del elemento de expansión. En toda esta zona yo voy a tener alta presión, y la zona de baja presión, que va desde la salida del elemento de expansión hasta la entrada del compresor. Bien, entonces ya teniendo claro este concepto y el ciclo básico, vamos a analizar los equipos de aire acondicionado. Entonces, en estos equipos split, ¿cierto? Tenemos dos partes, que es la unidad interna y la unidad externa, ¿no? La unidad interna podemos encontrar un ventilador, ¿cierto? El evaporador, la tarjeta de control. En la unidad externa encontramos el condensador, ventilador de condensador, compresor, el elemento de expansión y las válvulas Rotalock, que me comunican a través de tuberías con la unidad interna. Vamos a ver ahora el trazado de las tuberías, ¿cierto? Para ver cómo son las líneas aquí. Tenemos una, tenemos la otra. Seguimos con las tuberías que van a unir las unidades internas y externas. Son de dos tamaños, una delgada y una más gruesa. Aquí las vemos, ¿cierto? Y este es más o menos el esquema de conexión de tuberías en un equipo split. Vamos a identificar esas tuberías. Entonces, vamos a analizar con la primera, que es la que sale del compresor hacia el condensador. Recordemos que esa es la línea de descarga, ¿cierto? Transporta refrigerante en estado gas a alta presión, alta temperatura. Ahora, del condensador llegamos al elemento de expansión, que es el capilar. O sea, esta tubería que está aquí es la tubería de línea líquido alta presión, y por lo general es una línea bastante corta, ¿cierto? Recuerde que el capilar que está aquí hace la reducción de presión. Por tanto, a la salida aquí del capilar está unida con la válvula Rotalock de mezcla, que es la válvula más pequeña, y esta válvula Rotalock con una tubería delgada se une hacia la unidad interna. Veámosla aquí. Por tanto, esa línea que está aquí está transportando, listo, refrigerante en mezcla a baja presión. Por eso le llamamos la línea de mezcla de baja presión. Y si es baja presión, por esa razón es que es fría, ¿cierto? Y es la tubería más fría del sistema, por lo general. No es ninguna tubería de alta. Si fuese de alta, tuviese alta temperatura. ¿Ok? Entonces, después que ese refrigerante llega aquí, la unidad interna, absorbe calor aquí del recinto, y el líquido que llegó se evapora por completo y retorna nuevamente al compresor por la línea de succión. Entonces, en conclusión, las dos tuberías, ¿cierto?, que unen la unidad interna con la unidad externa en equipo split, que funcionan como aire acondicionado, aclaro, porque hay algunos que funcionan como bomba de calor, funcionan diferente. Son dos tuberías de baja presión y de baja temperatura, y por esa razón es que se aíslan, ¿cierto? No tiene lógica aislar un tubo de alta presión, para nada. Bien, ¿y por qué pasa así? Porque es que el capilar está en la unidad externa, y eso es lo que pasa. Esa es la razón por la cual esta es una línea de baja presión. Ahora vamos a analizar el caso de los equipos Caseco piso techo, que es diferente. Vamos a ver las tuberías aquí. Observemos que en la unidad interna yo aquí tengo lo que es el ventilador de evaporador, ¿cierto? Tengo la tarjeta de control, tengo el evaporador, y aquí a la entrada tengo el elemento de expansión. O sea que el elemento de expansión pasa de la unidad externa del equipo split a la unidad interna, y eso hace que esto cambie de manera radical. Bien, y se me olvidó colocar el filtro. El filtro también es bastante, en los temas es bastante cuestionado si lo colocamos en los split o no. Es decir, y la razón es que en los split no se coloca, porque este es un filtro que es para línea de alta presión, tal cual como vamos a ver ahora.
vamos a identificar las tuberías. Entonces nuevamente hacemos nuestro análisis. Vean que la descarga del compresor va hacia el condensador. Esa es la línea de descarga, ¿cierto? Del condensador, vea, salen por toda esta línea, pasa por las válvulas rótalos de líquido, pasa por el filtro, ¿cierto? Y llega a la unidad interna. O sea que esta es la línea de líquido a alta presión. Entonces este conducto o tubo delgado o más pequeño, caño delgado, este sí transporta refrigerante a alta presión, al contrario del split. ¿Por qué razón? Porque es que el método de expansión está aquí en la unidad interna. Entonces este tubería lleva ese refrigerante a una más o menos media temperatura hasta aquí donde hace el proceso de expansión aquí adentro. Entonces el refrigerante pasa aquí al evaporador, donde ese líquido que llega al evaporador por acción del efecto de absorción de calor se evapora, sale por la tubería más gruesa, que esta es la de succión. Observen como está aquí, entra por la válvula rótulo de succión y llega a la entrada del compresor. Entonces podemos observar las diferencias entre los dos sistemas, ¿cierto? Entonces no confundirlos. Y aquí está la razón por la cual, ¿cierto? Los equipos, estos cassette pisotellos centrales, tienen la misma estructura. Las tuberías de unión, una, la más gruesa, va aislada, porque la de succión, y la otra no va aislada. Aunque muchas veces se unen para hacer un intercambiador de calor, pero eso es un detalle técnico que entraremos en otro video para analizarlo. Y esta sí lleva filtro, ¿cierto? Porque esto es un filtro para alta presión y líquido, ¿cierto? En cambio el split no cumple con esas condiciones, porque aquellos son la tubería más delgada, es de baja presión, línea de mezcla. Muchas gracias por la atención a este video. Nos vemos en